hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer del verso 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice la palabra del Señor: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Que el Señor les diga su palabra. Como ya han dicho nuestros hermanos, esta ha sido una semana difícil para todos, una semana física, emocionalmente, espiritualmente, difícil para todos nosotros por lo que aconteció el día viernes, cierto, de la semana pasada, donde todo comenzó y donde lamentablemente aproximadamente 30.000 casas y 200 muertos hay, y que se ha convertido en uno de los segundos incendios modernos más grandes que hay en el mundo. Se ha dicho, con las muertes y todo lo que aconteció a nuestro alrededor. Todos tenemos seguramente algún conocido, algún cercano, entre nosotros también hermanos que lamentablemente sufrieron esto. Y lo común es preguntarse en medio de la tragedia, ¿qué hacer? ¿Por qué Dios? ¿Por qué pasó esto? Como decía nuestro hermano Mario, también cierta gente que está levantando su puño contra Dios y diciendo, ¿por qué Dios hace esto? Otros quizás reflexionando, ¿y por qué sucedió esto? ¿Quién es el responsable de esto? Más allá si fue o no fue intencional. ¿Por qué el Señor no hizo nada? ¿No intervino? ¿Por qué permitió tanta muerte? Y miles de preguntas que las personas van haciéndose y están pensando. Y también nosotros como cristianos lo hacemos. No podemos evitarlo. También pensamos y decimos, ¿por qué sucedió? ¿Por qué no se pudo frenar? ¿Por qué no hubo quizá una intervención divina directamente para frenar esto? Y la Biblia ciertamente nos da ciertas respuestas. Nos dice que los responsables de estas cosas son los propios seres humanos. La propia maldad que hay en este mundo. Vivimos en un mundo caído. Un mundo donde la gente hace maldad y hay consecuencias por esta maldad. Vivimos en un mundo donde hay terremotos, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, en donde lamentablemente hay pérdida humana. Y usted se preguntará, bien, ¿y entonces por qué leemos estos versículos que parecen todo lo contrario a lo que uno pensaría respecto a cómo debemos entonces los cristianos pensar, cómo los cristianos debemos actuar frente a cualquier dificultad o a cualquier sufrimiento? Estos versículos, hermanos, no son casualidad, sino que son versículos que el Señor inspiró al apóstol Pablo cuando le escribió a una iglesia, que es la iglesia en Tesalónica, que era una iglesia que había sido fundada cuando el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, fue y predicó y anunció el Evangelio ahí en Hechos capítulo 17 y se le opusieron principalmente los judíos, y luego de estar ahí, un grupo de personas generalmente gentiles llegaron a creer y conformaron la iglesia en Tesalónica. Y esta iglesia en Tesalónica fue una iglesia que recibió el mensaje, pero no recibió el mensaje de una forma cómoda como uno puede pensar. Si uno empieza a leer el primer capítulo de esta carta, va a encontrarse que Pablo le dice que es una iglesia ejemplar, una iglesia que tiene muchas cosas que destacar. Pero si uno lee el versículo 6 y 7 del primer capítulo, va a decir que ellos recibieron la palabra de Dios en medio de mucho sufrimiento, o en medio de mucha tribulación. O sea, no era una iglesia que estaba incómoda, era una iglesia que en medio del sufrimiento y en medio de la tribulación recibían la palabra del Señor. Pablo les había también advertido en el capítulo 3 de esta misma carta, en los versículos 3 y 4, que iba a ser una iglesia que iba a sufrir. Iba a ser una iglesia que iba a enfrentarse al dolor y a la persecución. Sin embargo, en ese contexto de sufrimiento que la iglesia está recibiendo, ellos reciben estos mandatos casi terminando esta carta. Estos 3 mandatos que leímos hoy, que son mandatos de que mientras están en medio del sufrimiento, mientras están en medio del dolor, la forma en que como cristianos tenemos que reaccionar es estar gozosos. Nos dice en primer lugar, debemos estar gozosos. Y uno se pregunta, pero a ver, espérate un poquito, Pablo. Estamos sufriendo,
estamos siendo perseguidos, estamos siendo asesinados, están matando a nuestras familias y tú nos dices, estén siempre gozosos. ¿Cómo es posible pensar algo así? Parece una locura. Y fíjense ahí en el estén. No es algo que esté basado en la emoción, no es algo que esté basado en la circunstancia, es estar. Un estado, estar, estar, siempre. Y la circunstancia no es positiva, hermano. No es una circunstancia buena, sino es una circunstancia difícil, donde la iglesia está recibiendo este mandato. Y Pablo le está diciendo, bueno, estén siempre gozosos. Parece una locura, pero es algo que Dios te está diciendo a esa iglesia y también a nosotros. Ahora Pablo no era alguien que te decía esto de forma teórica, te decía sentado y decía, ya asuntan, gócense hermanos, mientras yo estoy aquí tranquilo. No, él mismo sabía eso, él experimentaba en su propia vida lo que significaba estar siempre gozoso. Podemos recordar la carta de Filipenses, está en la cárcel, está encarcelado en una celda, y la carta de Filipenses conocida como la carta del gozo. En medio del sufrimiento, Pablo está gozando. Por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 1, le escribe a los hermanos y le dice, por los demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Después en el capítulo 4, versículo 4 le dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Amén. Él está en la casa. O sea, él sabe lo que está diciendo. Le está transmitiendo a los hermanos la idea de gozarse. Y los cristianos y los apóstoles se gozaban también en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la persecución. Ellos lograban encontrar gozo. ¿Se acuerdan ahí en Hechos capítulo 4 cuando toman a Pedro y a Juan y los llevan encarcelados y los amenazan y le dicen, ustedes no van a poder predicar, no deben predicar este mensaje? ¿Qué es lo que ellos hacen? No podemos obedecerles. No podemos obedecer. Lo sentimos mucho, pero no podemos obedecer, no podemos callar esta verdad del Evangelio que estamos proclamando. Y van, lo toman y los azotan. ¿Y cómo reaccionan ellos? Hechos capítulo 5, versículo 41, dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. O sea, se estaban regocijando. Ellos razonaban y decían, ¿qué privilegio más grande puede existir sino gozarme delante de la presencia de Dios como siervo de Dios? ¿Qué privilegio más grande puede haber sino gozarme en medio de esta adversidad que estoy sufriendo? Y la Biblia dice aún más, hermanos, sobre esto. ¿Saben qué dice? Algo más loco, así que dicen que los cristianos debemos gozarnos en medio de las pruebas. ¿Cuál es la reacción natural? ¿Gozarse? ¿Alegrarse cuando uno está sufriendo? No. Yo tampoco, nadie. Naturalmente nuestra carne sufre, le duele, le cuesta, pero los apóstoles escribieron inspirados por el Señor que nosotros debemos gozarnos en medio de las pruebas. Fíjense lo que dice el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. O sea, le dice que cuando estén en medio de las pruebas, recuerden y digan, la prueba me va a ayudar a crecer en paciencia. Y por tanto eso me produce gozo porque Dios está trabajando en medio de mi vida, aunque a mí, en ese momento, por supuesto, no me da. Pero dice que debemos gozarnos en medio de las pruebas. El apóstol Pedro también, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice lo siguiente, por lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Toma cierto la ilustración del oro que debe ser limpiado, purificado por el fuego. En diversas pruebas, nuestro carácter es fortalecido. El Señor usa eso para que nosotros crezcamos, seamos afinados en el carácter de Cristo.
para que crezcamos en el carácter de Cristo en medio del dolor. Y por eso debemos, dice, regocijarnos. Entonces, hermanos, piensen por un momento cómo es posible que los cristianos se gozaran cuando eran perseguidos. ¿Cómo era posible que los cristianos se gozaban mientras perdían todo? ¿Cómo era posible que los cristianos se gozaran mientras estaban muriendo? La única respuesta posible es porque ellos tenían la mirada en Jesús. Porque tenían su mirada fija, sus ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y nada de eso lo movió. Hay un misionero bautista, William Carey, que conoce en español, famoso por ir a las misiones, en donde enfrenta muchas pruebas, entre ellas la muerte de sus hijos, la locura de su esposa, y muchas otras pruebas más pueden ver acerca de él, pero una de las cosas que a él le sucede es que quería traducir la Biblia para el idioma de las personas que estuvo en misión, y trabajó años y años en hacer ese trabajo. Me imagino, quizás alguien conoce lo que es traducir, es un trabajo difícil. Y sin embargo, en un momento él tenía una casona grande donde guardaba todos sus documentos que había traducido por años, y en algún momento un incendio consume todo. Años y años de trabajo. ¿Cómo siente uno eso, no? Cuando años y años de trabajo son consumidos por un fuego de forma instantánea, de forma inmediata. Y él, obviamente en ese momento sufriendo, como todos nosotros sufriríamos, se mantuvo firme en la misión. Y dijo, ciertamente esto debe ser un momento difícil, pero se mantuvo perseverando. Uno se pregunta, ¿qué lo mantuvo? ¿Qué lo mantuvo firme en eso? Lo que lo mantuvo firme es poner sus ojos en el Señor y regocijarse en el Señor. Después, cierto, se escuchó esta historia al otro lado del mundo y ayudaron y finalmente reconstruyó y logró el objetivo, que era traducir la Biblia al idioma de las personas a las cuales quería evangelizar. Pero no fue fácil. No fue algo sencillo, es algo que él enfrentó y que le dolió, que sufrió, que se esforzó, y lo hizo porque estaba gozoso, porque entendía que a pesar del sufrimiento hay un propósito mayor. A pesar de lo que suceda, hay un propósito mayor. Y eso, hermanos, es gozarse en medio de la dificultad. Y para ser claro, hermanos, gozarse como cristianos no es algo que signifique no llorar, no empatizar con las personas, no sentir dolor, no significa que a pesar de eso, uno mantiene su fe firme en el Señor, porque sabe que Dios es un Dios que controla absolutamente todo y tiene el control de todas las cosas. Hermanos, ¿te has gozado en medio de la dificultad? ¿Has encontrado regocijo en medio del dolor y del sufrimiento que has enfrentado o que otros han enfrentado? Es encontrar el gozo en el Señor. Y por eso Pablo le escribe a esta iglesia en medio de la dificultad: estén siempre gozosos. Estar, ¿cuándo? Siempre, ¿cómo? Gozosos. Siempre delante del Señor. Y luego le dice el otro mandato: gócense siempre. Segundo, oren sin cesar. Oren sin cesar. Sabemos o esperamos, para aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo, el orar es como respirar. Es algo natural para nosotros como cristianos. Es algo que naturalmente nace de nosotros, el orar. Pero aquí le agrega no solo el orar, que es un mandato para todos nosotros, sino que dice que debemos orar sin cesar. ¿Qué significa esto? No significa que nosotros pasamos todo el día y toda la noche de rodillas delante del Señor, sino que significa que nosotros tenemos una actitud de adoración, una actitud de oración. En todo lo que hacemos, en todo lo que estamos haciendo constantemente, nosotros mantenemos esta actitud de oración. Por supuesto, usted debe tener un tiempo específico, sí, claro, de oración, pero además tenemos esta actitud de oración, que es orar sin cesar. Y esto significa también que nosotros lo que hacemos es orar de forma reiterativa, orar de forma insistente delante del Señor. Eso es orar sin cesar. Y Jesús, por supuesto, enseñó en varias ocasiones acerca de la oración y nos dio, por ejemplo, dos parábolas que nos enseñan acerca de la oración, lo cual voy a leer algunos fragmentos de estas parábolas. Me refiero a las que están en Lucas capítulo 11 y en Lucas
capítulo 18. Fíjense la que dice Lucas capítulo 11 en el versículo 5, ¿no? Jesús cuenta esta parábola para ilustrar la importancia de orar. Dice Lucas 11, 5 hacia adelante. También les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Le digo que aunque no se levante a darle algo por su amigo, no obstante, por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que halla se le abrirá. O supongan que uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Fíjense, la idea, no vamos a explicar todos los detalles aquí, pero la idea es que el cristiano lo que hace es pedir. Pedir, y no solo una vez, pide constantemente, porque sabe que tiene un Padre bueno. Y eso es que quiere decir que ora reiterativamente. Orar sin cesar es reiterativamente. Yo establezco mis horarios, mi día y busco al Señor constantemente. Porque eso es lo que me pide. Orar sin cesar. Y en el capítulo 18 de Lucas, versos 6 y 8, al final, ¿cierto?, de contar la historia del juez injusto, que seguramente también conocerán, les dice, después de mostrarnos ese ejemplo, en Lucas 18, 6 al 8, dice, el Señor dijo, escuchen al juez injusto. Que había dicho el juez injusto que a esta mujer le iba a hacer justicia, porque le era molesta. Estaba constantemente, insistentemente la molestaba. Y aunque él no respetaba a los hombres, no respetaba a Dios, pero era tan insistente esta mujer, que Dios la pone como un ejemplo de que escuchen lo que dice el juez injusto. Y igual va a hacer justicia, porque me es molesta. Y dice, ¿no hará Dios justicia a su escogido que claman a él noche y de día? ¿Se tardará mucho en responderles? Le digo que pronto les hará justicia. O sea, fíjense, se espera que usted como cristiano ore reiteradamente, insistentemente, porque eso es oración. Constantemente está pidiendo a Dios. Dios no se molesta, no se enoja que usted le pida. Solo Dios no le va a dar todo lo que usted pide. Le va a dar conforme a su voluntad, pero Dios quiere que usted venga y pida. Está ahí para sus hijos, abierto como Padre amoroso. Es como los que tenemos hijos y sabemos, ¿no? Nuestros hijos nos piden de todo. ¿Le damos todo? No. Le damos lo que necesitan. Le damos lo que sabemos que es bueno para ellos. Lo mismo nuestro Dios. Él sabe lo que necesitamos. Él nos da las cosas que necesitamos, no todo lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque es un Dios justo, es un Dios sabio, es un Dios bueno. Y eso es orar sin cesar. Pero además de esto, orar sin cesar es, cierto, pedir por las cosas en las cuales Dios pone énfasis. Todos me imagino que en esta semana hemos orado por las personas que se incendiaron, por consuelo por las personas, cierto, que perdieron familiares. Y está bien orar por eso. Pero hay que ir más allá, hermano. Hay que ir más allá porque si uno ve el modelo de la oración del Señor, nos muestra esta oración que hay ciertos énfasis. Y estos énfasis son ¿cuáles? Padre, está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ahí tiene ya 3 peticiones esenciales. Que el nombre de Dios sea glorificado en medio de esto. Que su nombre sea santificado. Que a través del medio del dolor que hay, venga su reino. Amén. Que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Si uno revisa las oraciones que Pablo escribe, que son muy buenas estudiarlas, se dará cuenta las cosas que pide Pablo. Fíjense solo un ejemplo, porque uno podría revisar varios ejemplos, pero solo un ejemplo de Efesios capítulo 1, versículos 18 al 19, donde Pablo ora y dice lo siguiente: mi oración es que los
los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. O sea, ilumine nuestro entendimiento para que veamos cuál es la esperanza que tenemos. Que agrande nuestra perspectiva y veamos las cosas no solo a través de lo que sucedió, sino más allá de eso. Más profundamente de eso. El Señor ilumine nuestros ojos. Dice, para que sepan cuáles son las grandezas de la riqueza, de la gloria, de su herencia de los santos. La carta de Efesios es una carta que nos describe la riqueza y la herencia que tenemos en el Señor. Por ejemplo, si todos nosotros hubiéramos perdido nuestras casas, si todos nosotros o se hubiera quemado este lugar, seríamos pobres, ¿no? Materialmente, probablemente, pero espiritualmente seríamos pobres. ¿No? Porque la Biblia dice que nosotros estamos enriquecidos por lo que Cristo hizo por nosotros, enriquecidos por lo que el Señor nos ha dado. Y por eso que vemos las cosas más allá de lo que simplemente sucedió. Entendemos que hemos recibido las riquezas. Y fíjense, sigue, dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para que con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese mismo poder habita en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Como cristianos hemos recibido ese poder y esa gracia de Dios. Y es por eso, hermanos, que el énfasis de nuestras oraciones debe ser también eso. Orar sin cesar es orar también correctamente con los énfasis que Dios pone. Orar por conocimiento, por sabiduría, por comprensión espiritual, por discernimiento espiritual, por la esperanza, por entender las riquezas que como cristianos hemos recibido. Y podemos ver que también los cristianos a través de los siglos, frente a la dificultad, frente al dolor, se han enfrentado a dificultades y han orado de esta misma manera. En los primeros años del cristianismo, una de las mujeres más reconocidas, que era conocida por haber orado de esta manera, era una mujer que se llamaba Perpetua. Perpetua fue una mujer que era madre, muy joven, tenía un bebé, y cuando ella se convirtió en cristiana fue perseguida y fue encarcelada, como era lo común de ese tiempo. Y en ese momento, mientras estaba encarcelada, se cuenta que ella derramó su alma al Señor en oración, toda una noche. Oró y oró y oró y oró, sin cesar, constantemente poniendo los énfasis correctos, diciendo: Señor, que se haga tu voluntad como tú quieres. Amaba a su pequeño hijo, pero sabía que si no negaba a Cristo iba a morir. Su hijo pequeño iba a quedar ahí. Y finalmente ella fue condenada. Fue muerta, azotada por un toro y finalmente traspasada por una espada. Y muchos siguieron el ejemplo de ella, o vieron el ejemplo de ella como una persona de oración firme, que al estar orando sin cesar se mantuvo firme frente a la prueba, frente a la dificultad. Selló con su vida lo que decía creer confundar. Y fue un ejemplo de mujer que es conocida por todos. Entonces, mis hermanos, ¿cuántas de nuestras oraciones verdaderamente fueron así? Yo sé que cuando viene la dificultad, cuando vienen los momentos de prueba, tendemos a orar más. Pero esa oración se va a mantener. Ese estilo de vida al cual clamamos y quizás hasta lloramos por las personas que sufrieron, se va a mantener. Se va a mantener ese orar sin cesar, por simplemente parte del momento y de la emoción y del dolor que estuvimos en este momento. O vamos a estar orando sin cesar y vamos a estar orando con los énfasis que la palabra de Dios nos da respecto a orar sin cesar, que es que se haga la voluntad de Dios en medio de toda esta dificultad. Es orar por siempre, hasta que el Señor nos llame a su presencia y no simplemente por un momento. Y finalmente, el tercer mandamiento que nos da aquí es: den gracias a Dios por. Tenemos, ¿cierto?, este tercer mandamiento: gócense, oren y den gracias a Dios por todo. El ser agradecido, hermanos, es un mandato del Señor también para nosotros, porque refleja lo que creemos. Refleja lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? Que todo lo que hemos recibido y que todo lo que tenemos y que lo que la gente da como normal, nosotros entendemos que no es normal. Es simplemente el amor de Dios. Es un regalo de Dios para nosotros.
y lo tomamos y lo recibimos de esta manera. Por ejemplo, el dormir, el comer, el tener un lugar donde vivir, no es algo que merezcamos, no es algo que un derecho que tenemos que tener y todos debemos tener y debemos reclamar, no. Es simplemente el amor de Dios. Y por eso lo que tenemos que hacer es dar gracias a Dios por todo. Damos gracias al Señor por lo bueno y damos gracias al Señor por lo malo. Nosotros llamamos mal, ¿no? Porque es parte de la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice el salmista, Salmo 4, versículo 8, dice: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro o confiado. Esa es la versión más conocida. El dormir, hermano, es un regalo del Señor. ¿Quién de ustedes ha tenido problemas para dormir? Pues ¿quién no ha tenido problemas para dormir? ¿Por qué damos por sentado que el dormir es algo normal? No tenemos que descansar. Pero el dormir tranquilo es algo que Dios da. Es un regalo, poder descansar, hermano. Algo que la gente da por sentado como normal, es algo que el Señor nos ha dado. Y también el comer. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra y la oración. 1 Timoteo 4, versos 4 y 5. Ahí Pablo estaba contrastando con la gente que veía ciertas cosas malas, grupos gnósticos que se conocen, que veían la materia como algo malo. Dice: en verdad, todo es bueno y los alimentos que recibimos son bendecidos por el Señor. Y son así porque son regalos de Dios. Son regalos de Dios. ¿Quién alguna vez en su vida no ha experimentado el no comer? No sé si ha sido así, pero si ha sido así, alguien sabe lo que es tener hambre y no tener nada que comer. Pero cuando lo recibimos y tenemos una comida en nuestra mesa, ¿qué es? Regalo del Señor. Es bondad del Señor para nuestra vida. Y tener también un lugar donde vivir. Y por eso Pablo también en esa misma carta, en 1 Timoteo, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, les dice a los hermanos: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso está. Tiene un lugar donde dormir, tiene comida, tiene cómo descansar, puede dormir y descansar. Una bendición. El Señor nos ha dado eso y por eso estamos agradecidos y por eso debemos agradecer. Pero ¿qué pasa si sería lo contrario? Sería lo malo que le llamamos, ¿no? ¿Qué pasa si alguna vez tienes problemas para dormir, o si alguna vez no tienes comida, si alguna vez no tienes un lugar donde recostar tu cabeza, no tienes donde descansar? ¿Qué debemos hacer? Dar gracias. También. ¿Por qué? Porque es parte de la voluntad del Señor. Y la aceptamos como tal. Debemos aceptar ese amor y esa misericordia que el Señor también nos ha dado. Hay también una misionera que siempre me gusta su historia, Corrie ten Boom, es difícil de pronunciar, una holandesa. Ella fue una misionera que en la época de la Segunda Guerra Mundial estuvo cuidando y protegiendo a la gente judía que querían matar a los nazis. Entonces la escondía en su casa hasta que finalmente la pillan, la llevan a un campo de concentración con su hermana Betsy. Y estando en ese lugar vivieron muchas cosas, pero una de las partes que me gusta es cuando están encarceladas y ella en ese contexto intenta predicarle a las mujeres, sabían que iban a morir seguramente, intenta predicarle el evangelio mientras están en el sufrimiento, y en el lugar donde estaban había muchas pulgas. Yo sufro mucho que me piquen las pulgas siempre, no sé si alguno de ustedes igual, pero entonces ella estaba todo el día rascando, y la hermana, Betsy, le dice: bueno, hermana, lo que tenemos que hacer ahora es darle gracias a Dios por las pulgas. Y ella dice: ¿cómo la vamos a dar gracias a Dios por las pulgas? Y todo va a picar. Démosle gracias a Dios por las pulgas. Y ella le enseña a su hermana, y después la famosa misionera, que hay que ser agradecida a Dios por todo. Incluso por las pulgas que ahora en ese momento le están picando. Y le enseña y le muestra que un corazón cristiano es agradecido en todo, y para todo es todo. Y nos cuesta, por supuesto, en momentos, en cosas que nos desagradan, tenemos que decir: gracias, Señor. Gracias porque tú permites y me estás enseñando y me estás mostrando que necesito
depender de ti, que necesito depender de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y eso, hermano, es agradecer. Hermano, ahora la pregunta es si acaso puedes tú agradecer por las pruebas que ahora tienes. ¿O has agradecido por las pruebas que tienes? ¿Has agradecido al Señor por las enfermedades que tienes? ¿Has agradecido al Señor por los problemas que tienes? ¿Puedes agradecer a Dios por esto? Puedes decirle gracias, Señor, porque entiendo que estabas usando esto para humillarme y para enseñarme que necesito depender más de ti, de que no dependo de mí, sino dependo de ti, y que todo lo que sucede tiene un propósito. Fíjense lo que dice el versículo: esta es la voluntad de Dios. Den gracias porque esta es la voluntad de Dios. Usted, hermano, quiere hacer la voluntad de Dios, entonces vaya y agradezca a Dios por todo. Vaya y agradezca a Dios por todo, ya sea malo, ya sea bueno, todo es parte de la voluntad del Señor. Y en medio de ese dolor y sufrimiento que hemos enfrentado, entendemos que también debemos agradecer, darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor aún nos tiene aquí, nos tiene con vida y nos ha escogido por algún propósito. Ahora, si seguimos leyendo los versículos, que no voy a explicar hoy, pero si lo sigue uno leyendo se va a encontrar con lo siguiente. Dice el capítulo: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Son pasajes que aluden a qué? Aluden a la examinación, aluden a la reflexión, a darse cuenta que algo el Señor tiene ahí, algo el Señor nos llama a analizar, y tenemos que también reflexionar en que si el Señor nos mantiene ahora con vida, hay un propósito. Y preguntarnos: ¿realmente he vivido gozándome del Señor? ¿Realmente he vivido orando sin cesar? ¿Realmente he vivido dando gracias a Dios por todo? Es un llamado de atención para nosotros. Estamos vivos y estamos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una advertencia, un llamado de atención para nuestra vida, para saber cómo estamos viviendo delante del Señor. Las advertencias son, por supuesto, para escucharlas y para cambiar cosas de nuestra vida. Ahora, también una advertencia tú puedes ignorarla, pero no puedes ignorar las consecuencias de esa advertencia. Una de las cosas buenas del incendio, por lo menos en mi caso, ha sido que he tenido que hacer guardia en la casa porque, bueno, están robando, los que viven por aquí saben cómo está la cosa. Y he podido conocer más a mis vecinos. Y conocí a un vecino que está abajo mío, que tiene una piscina. Para los que han ido a mi casa, hay una piscina. Ese vecino es bombero. Entonces, conversamos en la noche respecto a cuáles son los factores que hizo que lamentablemente muriera tantas personas. Hay varios, entre eso el no saber bien por dónde escapar, etc. Pero uno de esos fue que cuando se activó la alarma del incendio, mucha gente dijo: voy a esperar, no creo que sea tan grave, voy a detenerme aquí. Y luego el fuego ya estaba aquí. Y lamentablemente pasó lo que ya sabemos. Y eso nos indica, hermanos, que cuando hay alarmas, es importante poner atención a la alarma. Porque si la ignoramos, como les digo, podemos ignorarla, pero no podemos ignorar sus consecuencias. Y por eso la palabra nos dice, por ejemplo, varias veces, uno si lo ve, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice: porque somos hechos partícipes de Cristo, así que retenemos hasta el fin firmes el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. Haciendo referencia a cuando los israelitas no escucharon la advertencia del Señor. Ignoraron completamente la advertencia del Señor. Y esto que sucedió hoy también es una advertencia para nosotros. ¿Por qué estás vivo? ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? ¿Estás gozándote? ¿Estás orando? ¿Estás dando gracias? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? ¿O simplemente cumple el ritual viniendo aquí todos los domingos? ¿Estás sirviendo de corazón a Dios? ¿O simplemente no? No hay otro camino. Y si hoy escuchas la voz del Señor, entonces tienes la oportunidad de arrepentir. Tienes la oportunidad de confesar tu maldad y enmendar tu camino y seguir al Señor de forma decidida. O puedes ignorarlo y las consecuencias son el infierno eterno. Vivir totalmente separado del Señor y no encontrar salvación en Él. Hermanos, pongamos atención.
esta alarma. Pongamos atención a esta advertencia y vivamos para la gloria del Señor. Oremos. Padre, te damos las gracias por este día, porque tú, Señor, nos llamas a vivir adorándote cada día, Señor. Nos llamas a vivir exaltándote, Señor, glorificándote en todas las cosas, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos has mantenido con vida, porque tú nos mantienes aquí, Señor, con un propósito que es honrar tu nombre en todo, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir mostrando amor y misericordia también a los damnificados, pero ayuda también a que examinemos nuestras vidas y veamos, Dios, cómo estamos viviendo delante de ti, Señor. Que sea tú obrando, trabajando, guiándonos, Señor, para que nos humillemos y reconozcamos, Señor, que hemos pecado, reconozcamos, Señor, que no hemos vivido como tú quieres, reconozcamos que necesitamos más y más de tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, humillados delante de ti, Padre. Gracias, Dios, porque nos diste la oportunidad de estar juntos en este culto. Gracias, Señor, porque hemos podido alabar tu nombre en este día. Y te pedimos, Señor, que durante estas semanas que vienen nos sigas ayudando a vivir para ti, Señor. Guíanos, Señor, en nuestras vidas para que te honremos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar gozosos en medio de la dificultad, Señor, a seguir orando cada día, perseverando en ello, y también a dar gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por las dificultades, gracias por los problemas, el dolor que nos ayudan a depender de ti, Señor. No es fácil para nuestra carne, pero tú, Señor, nos fortaleces cada día. Te agradecemos, Señor, por este culto que hemos tenido y te pedimos que tú nos guardes, Señor, de regreso a nuestros hogares. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, damos por finalizado este culto al Señor.